Queridos hermanos, buenos días. Seguimos estudiando acerca del enfriamiento espiritual. Hoy nos corresponde meditar acerca de no contristar al Espíritu Santo. Esta es una advertencia, un llamado que nos hace el apóstol Pablo, que no contristemos al Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oremos. Bendito Señor, queremos pedir la influencia, tu gracia, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en esta humilde habitación. Seas tú, Señor, ayudándonos y dándonos luz para conocer a esta bendita persona, la tercera persona de la Trinidad. Ayúdanos, Señor, a aprender a no contristarlo. Líbranos y guárdanos de pecar de esta manera y guíanos por tu ayuda hacia la santidad, Señor, sin la cual nadie te puede ver. Guíanos, Señor, y enséñanos más de ti. En Cristo lo rogamos. Amén. Frente a este texto, estamos mirando una verdad muy profunda y muy tierna que nos muestra la palabra de Dios. Y es que el creyente está unido al Espíritu Santo. El apóstol Pablo no le está hablando a los inconversos. Un inconverso no puede contristar al Espíritu Santo, en tanto el Espíritu no mora en él. Pero el redimido, el Hijo de Dios, ha sido sellado, ha recibido el Espíritu como esa herencia de la gloria eterna. Y entonces el apóstol nos hace esa advertencia a los hijos de Dios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar significa herir, causar dolor, entristecer. Y allí podemos pensar entonces de antemano que el Espíritu Santo no es una fuerza como el aire, la electricidad, el agua o algo así, como un objeto inanimado. ¿A quién pudiésemos entristecer, causar dolor, herir, sino a una persona? Este es uno de los puntos principales que quiero desarrollar en esta enseñanza, el primero de hecho, la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Él es una persona y Él es Dios. El Espíritu de Dios es ese consolador que el Señor Jesucristo prometió que enviaría, que moraría en nosotros, que nos amaría, que estaría en nuestro corazón, pero Él se entristece cuando pecamos, cuando abandonamos el camino del Señor, cuando abandonamos el camino de la santidad. De hecho, si nosotros miramos el contexto de Efesios 4, nos vamos a dar cuenta que habla de la vida cristiana. Y vamos a encontrar ciertos elementos como el arrepentimiento de los pecados, la confesión de los pecados, la fe en el Señor Jesucristo, el gozo, el amor, la santidad. Todos estos elementos que son fundamentales de la vida cristiana dependen de la obra del Espíritu Santo. Nos las da el Espíritu Santo. Por lo tanto, toda nuestra vida cristiana
no puede ser entendida sin el Espíritu Santo. Él es la fuente y el autor de estas cosas espirituales, de estos asuntos espirituales. Así que necesitamos conocer a la persona del Espíritu Santo, cómo lo entristecemos y qué consecuencias trae entristecerlo. Estos son los 3 puntos de esta enseñanza. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo entristecemos? ¿Y qué consecuencias trae entristecerlo? Cabe resaltar, es importante hacer esta anotación, que un hijo de Dios nunca va a perder la presencia especial del Espíritu Santo por completo. Ha sido sellado, ha creído en Cristo, está unido a Cristo. Entonces un hijo de Dios nunca va a perder esa presencia especial. Lo que va a menguar es la influencia del gozo, del consuelo que da el Espíritu Santo. Y esto pues va a traer consecuencias negativas a nuestra vida cristiana. Entonces vamos a empezar a desarrollar el primer punto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para este primer punto he considerado pertinente usar el material de Hodge, que nos va a mostrar por algunos pasajes que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo puede ser contristado. Entonces vamos a verlo de esta manera. Vamos a demostrar en primer lugar por las Escrituras que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios porque Él tiene todos los atributos divinos. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 9, versículo 4. Hebreos 9, 14, perdón. Hebreos 9, 14. Hebreos 9, 14. Dice Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiero que enfaticemos allí que dice el Espíritu eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tiene principio, que no tiene final. Solo Dios es eterno. Y si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es eterno, entonces el Espíritu es Dios. Acompáñeme a 1 Corintios. Capítulo 2, versículos 10 y 11. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice la palabra, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie puede conocer lo que sabe Dios, lo que conoce Dios, solo el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es omnisciente, solo Dios es omnisciente. Salmo 139, 7. Salmo 139, 7. Salmo 139, 7.
¿a dónde me iré de tu presencia? Perdón, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No podemos ir a ningún lugar donde el Espíritu Santo no esté allí, porque el Espíritu Santo es omnipresente y por lo tanto, Él es Dios. Y en Génesis 1:2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí también se menciona desde el original que el Espíritu Santo estaba ejerciendo un poder creativo. Él no solamente estaba observando, sino que Él estaba creando. Y el único creador de los cielos y de la tierra es Dios. Y si el Espíritu Santo ejerció poder creativo, porque también es todopoderoso, Él es Dios. Además, la misma honra y gloria que se le da al Padre, se le da al Hijo, se le da al Espíritu Santo, de la misma manera. Recordamos el pasaje de Mateo 28:19, que dice que a los que creyeron fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos allí el misterio de la Trinidad. Dios es uno, por eso dice en el nombre, de manera singular, el nombre, pero Dios son tres personas, un solo Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, los tres de igual dignidad, los tres con los mismos atributos. Entonces allí podemos comprobar que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, el Espíritu Santo es una persona que habla, una persona que piensa, una persona que toma decisiones y que da cosas. Vamos a comprobarlo con algunos pasajes. Hechos 13:2. Hechos, capítulo 13, versículo 2. Hechos 13:2. Dice el pasaje: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Ahí vemos que el Espíritu Santo dijo, o sea que habló, y él fue quien llamó al ministerio a estos dos siervos del Señor. Recordamos aquí la enseñanza del pastor Juan acerca de este pasaje, donde él enseñaba que en el momento de Hechos el Espíritu Santo hablaba audiblemente, pero que hoy en día el Espíritu Santo nos habla a través de las Santas Escrituras, y que a la hora de llamar a un hombre al ministerio se hace en primer lugar revisando las Escrituras, los requisitos para ser obispo, y la iglesia guiada por los pastores examinando la palabra de Dios. Entonces allí se llama a nuevos ministros que cumplen con la palabra, con los mandamientos. Allí el Espíritu Santo está guiando y hablando todavía hoy, pero es a través de la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza que empuja, sino Él es una persona que guía, como un pastor guía a sus ovejas. Romanos 8:26, allá adelantico, dice:
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Allí vamos a hacer el énfasis en la palabra interceder. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Pensemos, si nosotros intercedemos u oramos por otra persona, lo hacemos porque queremos el bien de esa persona, porque nos compadecemos de esa persona, porque amamos a esa persona, por eso intercedemos por otro. El Espíritu Santo intercede por nosotros porque nos ama y se compadece. Es una persona, Él es una persona. Y Primera de Corintios 12:11. Y Primera de Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo tiene una voluntad soberana y Él da como Él quiere. Con estos pasajes estamos demostrando que el Espíritu Santo es una persona, que es la tercera persona de la Trinidad. En Efesios 4:30 estábamos viendo que puede ser entristecido. Pudiéramos ver Hechos 7:51, fue resistido por los judíos incrédulos. Y Mateo 12:31 fue blasfemado con el pecado imperdonable, no creer en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí estamos frente a un asunto importante. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. No estamos contristando algo, sino estamos contristando con nuestro pecado, con nuestra indiferencia. Cuando hemos abandonado los caminos del Señor, estamos contristando a Dios mismo, a la persona de la Trinidad. Así que esto debería llevarnos a temblar ante esta advertencia, porque es Dios quien mora en nosotros, quien nos ama, quien está allí para llevarnos al Señor, pero nosotros lo estamos contristando. Por nuestro pecado lo estamos afligiéndolo, estamos menguando su obra en nosotros. Es un tema delicado porque estamos afrentando contra Dios mismo. Quisiera darles un ejemplo bíblico para que vean la gravedad del asunto. Tenemos en Hechos capítulo 5 el ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos tenían una propiedad, una heredad, y la vendieron. Y fueron a llevar el dinero a los apóstoles, pero ellos se quedaron con una parte del dinero. Entonces, el apóstol Pedro les dijo, y quiero que leamos Hechos 5, 3 al 4. Hechos 5, 3 al 4. Lo que les dijo el apóstol Pedro. Dice Hechos 5, 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces ahí se estaba viendo que el pecado era contra el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Pero el pecado realmente no era que hubieran quitado una parte del dinero de lo que entregaron los apóstoles. El pecado es que ellos trataron de engañar a la iglesia del Señor
donde el Espíritu Santo moraba intensamente. Allí, con su hipocresía, menospreciaron la santidad del Espíritu Santo y lo contristaron gravemente. Ellos, por su hipocresía, por su engaño, ellos tenían un corazón dividido. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar a nosotros? ¿Qué significa? Que nosotros no solamente podemos contristar al Espíritu Santo con pecados externos o visibles, sino que aún teniendo apariencia de piedad, podemos ocultar un corazón dividido y eso contrista al Espíritu Santo. Podemos mostrar santidad externamente, pero podemos tener como Ananías y Zafira mentira y autosuficiencia. Así que el Señor aquí nos está dando un ejemplo de cómo Él cela y cuida a su iglesia. El Señor es santo y el Señor moraba allí y espera que nosotros seamos serios con respecto a nuestro trato con el Señor. Así que esto nos confronta a nosotros con respecto a entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristecemos? Cuando no queremos escuchar su voz, su guía, cuando rechazamos su enseñanza por la palabra, cuando menospreciamos la gracia del Señor. El Espíritu de Dios es el que nos da el arrepentimiento del pecado, es el que nos da la fe en el Señor Jesucristo, es el que nos persevera en el camino de la santidad. ¿No es esto algo muy importante? Si contristamos al Espíritu Santo, ¿no estamos perdiendo mucho? Así es. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, si hemos recibido la vida espiritual, el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, nosotros no podemos andar como si no hubiéramos recibido nada. Tenemos que andar y caminar por el Espíritu Santo, tomados de su mano, conscientes de su presencia en cada momento, siendo guiados por su palabra, adorándolo, honrándolo, reconociéndolo como Dios. Es nuestro privilegio, pero también es nuestra responsabilidad que en todo momento estemos siendo guiados por la guía y dirección del Espíritu a través de la palabra, que nos esforcemos en cuidar su obra en nuestras vidas, su obra de gracia, y que nos esforcemos por su ayuda para que todo lo que hablemos, pensemos y hagamos no lo entristezca, sino que agrade al Señor. Ese es el llamado que tenemos que nosotros hoy. No contristar al Espíritu Santo de Dios. Porque esto trae unas consecuencias a nuestra vida espiritual. La primera consecuencia que les quiero presentar es la tibieza espiritual. Si contristamos al Espíritu Santo, vamos a tener tibieza espiritual. Estuvimos leyendo hace unos domingos Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Lo vamos a leer. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si nosotros nos dedicamos al pecado, si nosotros nos alejamos del camino de la santidad, contristamos al Espíritu Santo. Y esto nos va a traer tibieza espiritual. Y esto es aborrecible a los ojos de Dios, como lo vemos acá. Él dice que Él lo vomitará de su boca. El Señor
conoce nuestros corazones. Sus ojos son como de fuego que ven hasta lo profundo de nuestro corazón. Así que Él puede decir con toda seguridad, yo conozco tus obras. La frialdad y la tibieza del corazón, Él la ve y se desagrada de esto. No es un asunto normal estar tibio espiritualmente, no es algo que deberíamos normalizar, sino que es una condición muy peligrosa, porque es tener una religión donde realmente no estoy amando a Jesucristo, no me estoy deleitando en Jesucristo, sino es una religión de apariencias. Sin Cristo, mi fe no tiene sentido, mi amor, estoy mal espiritualmente, porque la verdadera religión está cimentada en Cristo. Por Cristo obedezco, amo y sigo al Señor. Allí el pastor Winslow nos hace una reflexión muy interesante, y es que no hay nada que contriste más al Espíritu Santo que después de haber dado vida espiritual, gracia salvadora a alguien, ese alguien viva como si no hubiera recibido nada, como si la gracia de Dios no valiera nada. Eso ofende mucho al Señor, pero eso no es lo que aprendemos de los santos del pasado. Tenemos ejemplo en Jacob, David, Isaías, Pedro, Pablo. Estos hombres de Dios sabían que eran pecadores, pero nunca negaron la obra del Espíritu, sino que ellos iban a Dios, se humillaban delante de Dios, clamaban por la misericordia divina. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Somos pecadores, pero no rechacemos ni contristemos al Espíritu Santo, despreciando la gracia que hay en Él. El Espíritu de Dios está edificando un templo, una vida espiritual en el creyente. Él lo ha levantado, pero ¿qué pasa si por nuestro descuido y pecado esa vida espiritual está caída? Es como una casa abandonada, hay pura frialdad y formalismo. ¿Cómo creemos que se va a sentir el Espíritu Santo? Va a estar contristado. Allí podemos ver el ejemplo de un padre de familia que tiene un hijo. Por años lo ha educado, formado, se ha esforzado por sacar adelante su hijo, pero cuando el hijo crece, el hijo comete asuntos muy malos y daña su vida. ¿Cómo se siente ese padre de familia al ver la vida de su hijo acabada por sus malas decisiones? De la misma manera, el Espíritu Santo siembra la obra de gracia en el corazón, da fe, pero esa obra debe de crecer, debe de avanzar. Pero si nosotros nos dedicamos a alejarnos del Señor y a vivir en pecado, vamos a ver una obra marchita, apagada, fría, y el Espíritu de Dios se va a contristar por nuestras malas decisiones. No hay una condición peor espiritualmente hablando que la tibieza o la frialdad espiritual. Estar nosotros despreciando la gracia de Dios, tener un fervor apagado, una devoción sin fuerza, que lo espiritual ya no es atractivo para nosotros, que lo que antes nos producía gozo, felicidad, las cosas de Dios, ahora nos produce carga y pesadez. Esto es el resultado de contristar al Espíritu Santo, que orar, leer la Biblia, congregarnos, sea pesado, sea difícil, no lo queramos hacer, que nuestra alma esté desértica, que nos esforcemos mucho porque no queremos hacerlo en realidad. Ese es el resultado de contristar al Espíritu Santo y de estar tibios o fríos espiritualmente hablando.
El segundo resultado es negar o no valorar la obra del Espíritu Santo. Negar o no valorar la obra del Espíritu Santo. Al contristar al Espíritu Santo, vamos a empezar a despreciar, a no valorar, a negar en nuestra vida la obra del Espíritu Santo, otra condición terrible para el alma. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiero que veamos y hagamos el énfasis en que fuimos sellados por el Espíritu, con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esta es la marca inmutable de Dios en nosotros. El Espíritu Santo vive en el cristiano, pero ¿qué pasa si el cristiano dice: no he recibido nada del Señor? Todo lo que he recibido del Señor es una ilusión, es una mentira. No creo que haya recibido nada del Señor. ¿Ustedes qué piensan si el Espíritu Santo ha dado gracia salvadora, está dando testimonio de Cristo en esa persona, pero esa persona dice: no he recibido nada del Señor? Está diciendo que el testimonio del Espíritu es mentira, que la gracia no es suficiente y que su obra no es verdadera. Entonces, negar o no valorar la obra del Espíritu en nuestras vidas es una afrenta muy, mala hacia el Espíritu Santo. Estamos afrentando de manera mala al Señor, porque el Espíritu de Dios, su ministerio es aplicar eficazmente la redención de Cristo en nuestros corazones. Es decir, cuando Él da la salvación definitivamente, efectivamente, y Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Así que, si en el Hijo de Dios hay, aunque sea un poquito de amor por el Señor, hay una fe, aunque sea vacilante, si en el Hijo de Dios hay un deseo de obedecer que le cuesta, pero hay un verdadero deseo de obedecer al Señor, el Espíritu Santo lo mira con ternura, porque esto lo ha puesto el Espíritu de Dios en el corazón, es su fruto, es lo que Él ha dado. Entonces, si nosotros somos los que decimos: no me ha dado nada, no vale nada, estoy afrentando al Espíritu Santo, estoy diciendo que lo que Dios me ha dado no vale, y en realidad estoy siendo orgulloso, no estoy siendo humilde. ¿Cómo debería ser nuestra forma de acercarnos al Señor? En nosotros no hay nada bueno,
si hay algo bueno en mí, lo he recibido del Señor. Es solo por su gracia que me ha dado lo que tengo. Y entonces al Señor debe ser dada la gloria, la honra. Porque si yo digo que Él no me ha dado nada, entonces estoy centrando que si tengo algo, ha nacido de mí. Y entonces me estoy jactando, me estoy enorgulleciendo. En realidad todo es por gracia de Dios. Entonces quisiera concluir para los hijos de Dios que el Espíritu Santo no es contristado cuando lloramos por nuestro pecado, cuando nos duele nuestra frialdad, nuestro formalismo, cuando clamamos por conocer más de Cristo. El Espíritu Santo no está contristado allí. De hecho, el Espíritu Santo ve con ternura esto, porque esa es la obra de Él en nuestros corazones. Nosotros debemos hacer más de esto. Lo que en realidad lo contrista a Él es que nosotros dudemos de su obra en nosotros, es que nosotros creamos que su gracia no es suficiente, es que nosotros pensemos que su obra no está avanzando, que dudemos que de Él viene la vida espiritual y que Él es el que nos sostiene en nuestro caminar cristiano, que dudemos de Él. Eso es lo que lo contrista. Entonces, querido hermano, si en algún momento usted llega a ser tentado en pensar que no tiene nada del Señor, que el Señor no le ha dado nada a usted, usted debe rechazar ese engaño y esa mentira. En realidad es el diablo, el acusador, el enemigo de nuestras almas, el encargado de sembrar dudas en el alma. El Espíritu Santo no siembra esas dudas. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo, le glorifica y muestra su gracia. Así que si usted en su corazón, aunque su corazón sea y su fe sea débil, si usted ama a Cristo, si usted está seguro, a pesar de usted, de que Cristo murió en la cruz por amor a usted, de que lo salvó de sus pecados, a pesar de su debilidad, a pesar de su pecado, allí está la gracia de Dios y allí está el Señor obrando, allí está la obra del Espíritu Santo en usted. Por favor, no contriste al Espíritu Santo negando su obra. Reconozca la obra del Espíritu, porque lo que hace el Espíritu, que es lo espiritual, la fe, el amor, el gozo, la obediencia, solo lo produce el Espíritu Santo. Agradézcale, aunque para usted le parezca poco, solo lo puede hacer Dios, no lo puede hacer usted. Y pídale que avive lo que Él ha puesto en su corazón, esa fe, que le haga crecer la fe en el Señor. Haga esta oración suya: Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo procede del Espíritu. Aunque soy débil y aunque mi fe fluctúa, confío en que completarás la obra que empezaste en mí y que la llevarás hasta el fin. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Queridos hijos de Dios, no contristemos al Espíritu Santo, temblemos ante esta situación de pecar, de vivir una vida de pecado, porque podemos caer en tibieza, en rechazar o negar la obra del Espíritu, y eso nos aleja del Señor. El Espíritu no será quitado de nosotros por completo, pero sí su influencia, que Él es el que nos da el gozo, nos ayuda a vivir en santidad y nos ayuda a avanzar en el arrepentimiento y caminar detrás del Señor Jesucristo, tomando su cruz y siguiéndole. Amigo que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted necesita nacer de nuevo, y el Espíritu Santo hoy sigue
mostrando en el Evangelio la gracia salvadora. Arrepiéntase de sus pecados, crea en el Señor Jesucristo, sígalo a Él, no dude, crea en Él. Él es el único y suficiente Salvador. Él ha tenido paciencia con usted hasta el día de hoy, pero es para que usted proceda al arrepentimiento. Si aún usted está hoy escuchando este mensaje de la palabra de Dios, es muestra de que Dios quiere tratar con usted. Es la misericordia divina, pero hay más, y es creer en Cristo, entregarle su corazón, ser salvo, ser hijo de Dios, ser perdonado. Crea en Cristo y viva. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Queremos rogarte, Señor, que su influencia y su presencia especial esté en medio nuestro, Señor, para que nos dé a los que necesitan salvación, tu desgracia salvadora. A los que necesitamos, Señor, guía, consuelo, gozo, establecernos más y más en la fe. Tú nos perseveres, tú nos formes, tú nos transformes, bendito Espíritu. Glorifica a Cristo, Señor, y permítenos ser una congregación temerosa de ti, que te honra, que te glorifica. Y gracias, Señor, en Cristo lo rogamos. Amén.